Jóvenes, vamos a continuar esta semana con las clases grabadas. Vamos a tocar el tema del día de hoy relacionado a lo que es el género dramático, relacionado al teatro también se podría decir, que es específicamente el guión teatral, ¿no? Vamos a poder entender qué cosa es un guión teatral y sobre todo cómo poder elaborarlo, cómo poder entender en cuanto a su validez, a su significado, a su realización como puesta en escena, ya en total la naturaleza de lo que es un guión teatral. Todos tenemos nociones de lo que es el teatro, todos tenemos nociones de lo que es la actuación. Hemos visto de repente yendo a un teatro, yendo a un circo, yendo al cine, viendo la televisión, etcétera, ¿no? Tenemos nociones de lo que es el teatro o la actuación. Eh, para que haya una puesta en escena, sea en televisión, en teatro, lo que fuese, se necesita realizar previamente un guión. Un guión, en ese sentido, sería pues un escrito de lo que se está viendo en una escena o en una actuación, ¿ok? No vayas a pensar que todo lo que es actuado es improvisado. No, la actuación, o sea, la puesta en escena, es a través de un guión. Eso es lo primero que hay que entender, ¿ok? Pero ¿qué cosa es un guión? De manera general diríamos, un guión es un texto en el cual se va a exponer todos los detalles, ojo, todos los detalles necesarios, sea el contenido de una obra de teatro, sea un programa de televisión, sea el de una película o cualquiera de ellas. Entonces es un texto donde se va a exponer todo lo que se va a realizar, todo el contenido que se va a emitir ya a detalle. Ahora, pero específicamente con respecto al guión teatral, vamos a decir que va a indicar todo aquello que tiene que ver con la puesta en escena. Cuando yo me refiero puesta en escena, me refiero al momento de la actuación. Cuando una persona o dos o tres están actuando frente a un público, a eso se le llama puesta en escena. ¿Ok? Ahora, para realizar una puesta en escena, ¿ya? El guión teatral se vale de dos aspectos importantes. Estos aspectos importantes van a ser, pues, los siguientes. Tenemos los aspectos literarios y tenemos los aspectos técnicos. Es decir, para poder nosotros actuar o poner en puesta en escena, necesitamos estos dos aspectos importantes. El primero es el aspecto literario que te he mencionado, que es ¿qué van a venir a ser los aspectos literarios? Son los discursos que los personajes emiten, que hablan, son los diálogos, ya que los personajes pues van a intercambiar y que justamente en estos diálogos los personajes te van a ir, no solamente van a intervenir en la historia, sino que te van a ir contando la historia poco a poco. ¿Okay? Entonces el público a través de los discursos y los diálogos va pues a poder entender y percibir una historia, un drama, ¿ya? Ese es el aspecto literario de un guión teatral. Ahora, no solamente lo que indica o lo que vale es el aspecto literario, sino también el guión se vale de unos aspectos técnicos. ¿Cuáles son esos aspectos técnicos? Las acotaciones que hay en el texto, la iluminación que necesita un teatro, el sonido, la escenografía, de repente el público. Entonces hay una serie de aspectos técnicos que es necesario para poder realizar una puesta en escena. Sin ellos es imposible realizar. ¿Ok? Y eso es lo que quiero que entiendan. Entonces hay dos aspectos importantes. Ahora, el guión teatral, por lógica, va a tener una serie de elementos que hay que entender, ¿ok? Los elementos son los siguientes. Primero, el diálogo. Ese es el principal elemento que tiene un guión teatral. Es decir, lo que van a hablar los que van a actuar, los personajes. Entonces, ellos tienen que hablar algo. Tiene que haber una historia de lo cual van a hablar. Entonces, esa historia se va a llamar el diálogo. ¿Ya? Entonces, ¿qué sería el diálogo? El diálogo sería el elemento principal. El desarrollo de los guiones de teatro consiste en la conversación entre dos o más personajes por medio de diálogos. Entonces, los diálogos serían la conversación de los personajes. ¿Ok? Sí, ese es es lo principal de un guión teatral. Otro elemento sería el acto. El acto es una de cada parte que separa o que se separa un guión teatral. Normalmente los guiones teatrales tienen tres actos, ¿ok?
Acto 1, acto 2, acto 3, normalmente. En ocasiones aparece 4 actos a más. ¿Ya? Eso va a depender del estilo, de la intención, de la extensión también del guión. ¿Ok? Entonces, el acto es la separación de un guión teatral. Otro elemento sería, pues, el cuadro. El cuadro va a ser una parte del acto. O sea, mira, tú estás viendo, ¿no? El guión es todo. El acto es la separación de este guión, que pueden ser 2, 3, 4 separaciones. Ahora, dentro de cada separación que nosotros hemos llamado acto, existen cuadros, es decir, partes aún más pequeñas. En otras palabras, sería parte del acto en que aparece la misma decoración. Si tú has ido una vez a un teatro, vas a poder observar, y si no has ido, cuando vayas, vas a poder observar que la escenografía, ¿ya? Va a cambiar cuando un cuadro termina. Es decir, aparece una escenografía, actúan y luego sacan esa escenografía, aparece otra o aparecen otros personajes, entonces tú te das cuenta que un cuadro ya terminó y está empezando otro cuadro. Y así sucesivamente. Profe, ¿y cuántos cuadros puede tener un guión teatral o un acto? Bueno, eso va a depender también de la extensión, ¿no? Ahora, ese es en cuanto a la decoración, pero en cuanto a la actuación se le va a llamar escena. Entonces, mira, es guión, actos, escenas. ¿Ok? Entonces, una escena va a ser parte del acto en el cual van a intervenir los mismos personajes. Entonces, no te confundas, cuadro con escena. Escena es la actuación donde intervienen los mismos personajes. En cambio, un cuadro es simplemente la decoración de un momento de la actuación. ¿Ok? Quiero que entiendas esa diferencia. Cuando unos personajes entran y salen, cuando unos personajes están actuando en la puesta de escena y luego desaparecen e ingresan otros actores, entonces la escena ya acabó. Tú percibes que la escena ha acabado y que ya está comenzando otra. ¿Ya? Entonces, mira los elementos. Ya tenemos al acto, tenemos al diálogo, al acto, al cuadro y a la escena. Y por último, tenemos las acotaciones, que no es menos importante, y a los personajes. Las acotaciones, yo sé que si tú has leído un texto literario en base a lo que es un guión teatral, ¿no? El género dramático, has podido darte cuenta que arriba o de repente en las conversaciones, en los diálogos de los personajes, hay algunas indicaciones, entre paréntesis, que permiten que el personaje o el actor interprete y actúe mejor. O sea, eso te va a indicar cuando tú entras a la escena, cuando tú sales de la escena, ¿ok? Entonces, en otras palabras, las acotaciones van a ser las indicaciones generales que van a señalar las entradas y salidas de los personajes, van a señalar actitudes que deben tener los personajes, actitudes como, por ejemplo, levantar la mano, sentarse, hablar despacito, susurrar, gritar, etcétera, ¿no? También van a mencionar los ademanes y las expresiones de manera general. También los cambios de decorado, o sea, cuando una escenografía hay, cuando una sale. El lugar donde se van a realizar las acciones, en la esquina, sentado en una silla, detrás de la cortina, delante de esto, del otro, ¿ya? Entonces, en conclusión, las acotaciones son indicaciones que los personajes no hablan, sino siguen, ¿ya? Ahora, los personajes, tanto hemos hablado de personajes, los personajes pues van a ser las personas que van a pues a interpretar el texto, el guión teatral. Cuando están escritos son personajes, cuando ya está puesto en escena van a convertirse en actores, ¿ok? Obviamente usted conoce que existen los personajes principales y secundarios, ¿no? Entonces eso ya es ampliamente conocido, ¿ok? Ahora, vamos al ejemplo de un guión teatral. Por ejemplo, aquí tenemos el guión teatral del flautista, ya, de Hamelin. Esto que tú ves en paréntesis primero, esta parte que tú ves en paréntesis, dice, estamos en la ciudad de Hamelin, vemos sus casas, entra un hombre perseguido por un grupo de ratones, cruzan la escena y salen. Entra una mujer perseguida por los ratones y como antes sucediera, cruzan la escena y salen. Mira, todo esto que está en paréntesis es una acotación. Acá viene otra acotación. Entra el alcalde, es un hombre gordo, elegante, vestido y coronado por un gran sombrero.
pasea, es otra acotación. Y por último viene otra acotación, entran el hombre y la mujer. Mira todas las acotaciones que hay antes de que los personajes comiencen a actuar o a mencionar sus diálogos. Y aquí vemos al primer personaje, ¿no? Hombre. Y esto que está aquí sería el diálogo, ¿no? Alcalde debe hacer algo. La ciudad está llena de ratones. Es lo que menciona el hombre, ¿no? Y el alcalde, que es otro personaje, le responde, ¿ratones? Y mira a su alrededor. Mira, esa es otra acotación. O sea, el alcalde no solamente va a decir ratones, sino que tiene que hacerlo mirando a su alrededor, moviendo su cabeza de un lugar a otro. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hace que permita que el actor ejecute mejor su actuación. Yo no veo ratones. Entra un ratón, luego dos, tres, un rato y cuatro un poco más tarde. Es una acotación, ¿no? Ahí aparece otro personaje llamado mujer y dice, pero si están por todas partes. El alcalde responde, el municipio no tiene dinero para estas cosas. Además, son unos ratoncitos de nada. Y ahí hay otra acotación, ¿no? Los ratones que ahora son multitud, se acercan hasta el alcalde y algunos de ellos los mordisquean. Y el alcalde, alto, este es un ataque a la autoridad. Sale corriendo, perseguido por varios ratones. El hombre le dice, alcalde, ¿no? Y ahí continúa otra indicación y obviamente el texto es más extenso, este solamente es una partecita minúscula para que tú entiendas pues de lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, como tú puedes ver, aquí has podido observar todos los elementos de un guión teatral y has podido comprender también la naturaleza de un guión teatral, ¿ok? Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por el día de hoy, así de sencillo, de rápido. Hay una práctica pequeña de 3 preguntitas en Yukai y me lo manda lo antes posible. Eso sería todo y nos estamos encontrando la próxima semana con las clases en vivo.